Hola. En esta ocasión, a causa de la mundial, o al menos casi mundial, celebración del Halloween, una fiesta popularmente reconocida por la mezcla de folclore, antiguos rituales druidas y obviamente todo lo que tenga que ver con lo macabro, lo terrorífico, lo de ultratumba. Voy a realizar el unboxing de dos libros que me llegaron hace bastante tiempo, pero que apenas me estoy tomando la molestia de abrir. Si bien este video lo estoy grabando el 20 de octubre, lo estarán viendo precisamente la fecha correspondiente a la celebración. Y sí, son dos compras que van acerca de dos íconos, tanto de la literatura como de la cultura popular en torno a esta celebración, que bien puede haber degenerado debido al capitalismo, etc., pero que no deja de ser una gran oportunidad para mostrarles estas dos compras monstruosas. O, tal vez, después de todo, sean terriblemente humanas, horrorosamente humanas. Y bueno, aquí me tomé la molestia de poner unas cuantas velitas para hacer la decoración. No pude hacer muchas otras cosas más, aparte de esto. Pero, de cualquier forma, vamos a iniciar. Y vamos a iniciar precisamente con una compra que bien podría haberse catalogado como sangrienta. Y sí, precisamente va acerca de este ícono de la literatura chupasangre que degeneró gracias a la ayuda de Hollywood y de Adam Sandler en algo bastante burlonesco. Pero que en un inicio siempre fue un objeto de estudio, de especulación y sobre todo de la expresión misma de lo macabro, aquel que encarna a toda la humanidad dentro de sí y todos sus males. Sí, señores, se trata de nada más y de nada menos que de Drácula, el Drácula de Bram Stoker. En este caso, se trata de la edición de Cátedra en su colección Letras Universales. También cuenta con la edición y la traducción del mismísimo Juan Antonio Molina Foix. Y ustedes se preguntarán, ¿quién es ese sujeto? Pues resulta que es uno de los traductores más renombrados, sobre todo por su traducción de Drácula. La crítica profesional y la académica lo ha etiquetado como la mejor, o si no es una de las mejores traducciones disponibles al mercado en español. Y por cierto, si bien esta misma traducción se encuentra en Austral en su colección singular, tanto en formato de tapa dura como tapa blanda, la cual es bastante más barata de lo que me costó a mí, Cátedra se caracteriza más por tener precisamente introducciones bastante más largas, unos prólogos que enriquecen el contexto de la obra y que nos ayudan a digerirla de una forma distinta de la que si solamente encontramos con este texto llano y sencillo, haciendo de esta forma mucho más fácil su interpretación y sobre todo su lectura. Algo que no me pasó precisamente con Cumbres Borrascosas, que si bien encuentra con una traducción prestada de Cátedra, no me viene con los estudios introductorios correspondientes que sí caracterizan a Cátedra. Y ya que es la misma traducción de Austral, pues dije, bueno, por un poquito más puedo conseguir precisamente la introducción del propio traductor. Una introducción que seguramente vaya a ser fundamental para la comprensión de este gran ícono de la literatura. Y es que yo ya había estado leyendo el Fausto, que aún no lo termino, por distintas razones. El Fausto de Marlowe. Y bueno, ya le tengo un poquito más de confianza a Cátedra como para probar algunos más de sus libros. Y en este caso se trata del número 195, no sé si se logre ver ahí, a ver. Tal vez sí, tal vez sí, tal vez no, tal vez no. Bueno, no, creo que no. Bueno, se trata del número 195 de la colección de letras universales. Y bueno, aquí en la pequeña sinopsis nos viene algo diciendo que Drácula es un clásico, obviamente es un clásico, si no, no lo traería el canal, porque cuenta algo que puede suceder donde quiera que haya seres humanos: el miedo a la muerte y a los muertos, el sueño de la inmortalidad, la dialéctica psicológica y sexual en nuestro interior entre dominio y sentimiento, entre el deseo de herir a los que amamos y de ser heridos por ellos. Señores, esta es una novela mucho más compleja y si tengo entendido bien es una novela contada en un formato epistolar, es decir, por cartas, cosa que obviamente no lo va a hacer más sencillo, pero que sin duda alguna voy a disfrutar. Y de hecho aquí aparece precisamente, creo que es uno de los Dráculas de la figura del cine, aunque no recuerdo cuál, seguramente aquí aparecerá en la edición, de cuál están tratando. Y bueno, hay varias cosas acerca de este libro. Algunos datos curiosos es que la primera edición fue dedicada precisamente a uno de los amigos del propio autor, pero aparece con un apodo. Es decir, Bram Stoker se lo dedicó a un amigo usando el apodo del amigo. Un apodo que ese dicho amigo detestaba. Así que fue una muy buena broma. Y no sé si esto cuente
esta edición cuente con eso. Sería un bonito detalle, que espero que sí cuente al menos. Y bueno, si quieren conseguir la misma traducción, se encuentra otra vez en Austral, en su edición singular, tanto de tapa dura como de tapa blanda. Perdón, su colección singular. Solamente que yo me la compré más que nada precisamente por estos preciosos y valiosos estudios introductorios, que de seguro abarcan más de 100 páginas en esta edición. Pero bueno, vamos a seguir. Y bueno, para esta ocasión es un libro un poco menos denso en su formato físico, pero no por ello de menos relevancia y densidad. Después de todo, hay veces en las que los libros son apabullantes por su brevedad, así como por ejemplo los cuentos de Borges y la mayoría de la obra de Stefan Zweig, y si no, los cuentos de Poe. Pero bueno, en este caso se trata del otro gran ícono de la literatura del horror y de la cultura popular, que de nuevo otra vez degeneró con ayuda de Hollywood en una figura burlonesca y que seguramente no pase de la caricaturización de hoy en día. Y bueno, en este caso se trata de precisamente, aquí aparece, Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Y. Shelley. En esta ocasión se trata de una edición encargada por Isabel Bourdiel. Pero tengo que comentar algo. Si bien esta edición está a cargo de ella, pues ella fue la que hizo los estudios introductorios que nos meten de lleno en el universo, no solamente literario de Mary Shelley, sino en su contexto histórico, para una interpretación bastante más íntegra de esta obra. La traducción se lleva a cabo de forma entera por María Engracia Pujals, o Pujals, una traductora especializada precisamente en el decimonónico siglo y de la literatura gótica. Y específicamente esta traducción rescata la primera edición que fue publicada en 1816 o 1818, no recuerdo cuál, aquí estará apareciendo en pantalla. Esta edición precisamente rescata esa edición que por mucho tiempo se consideró como la no canónica. Y bueno, también se puede conseguir una muy buena traducción, de nuevo, en la editorial Austral de esta primera edición. Sin embargo, yo me tomé la molestia de comparar precisamente la calidad estilística y reproductiva respecto a la obra original. Y tengo que decirlo, me convenció bastante más el estilo que replicó María Engracia Pujols, o Pujols, no recuerdo, que el del traductor de Austral, que estará apareciendo otra vez aquí en pantalla. No siempre puedo recordar todos los nombres, discúlpenme. Y que sin duda alguna yo disfruté bastante más iniciando a leer esta edición. No voy a decir de qué forma lo leí, porque seguramente sería algo ilegal y me comprometería. Pero sí, me quedé con esta edición. Sobre todo porque a pesar de que Alianza tiene una edición a cargo de Francisco Torres Oliver, uno de los referentes de la literatura gótica, o mejor dicho, de la traducción de la literatura gótica y de terror, y uno de los tres principales colaboradores de la narrativa completa de Lovecraft, que se encuentra en Valdemar, un reconocido traductor precisamente, porque replica fielmente el estilo del autor en su lengua vernácula a la nuestra, hace ese trabajo evangelizador que todo buen traductor hace. Sin embargo, tengo razones para sospechar que la edición de Alianza, a pesar de contar con esa traducción tan buena y que de hecho replica tal vez de forma superior el estilo de Mary Shelley que la propia María García Pujols, por lo que pude leer, pues creo que esa es la edición tardía, es decir, la edición que salió en 1836, si no me equivoco, después de la muerte del esposo de Mary Y. Shelley. Hay que recordar que esta obra, si hemos de creerle a la propia autora, fue concebida tras el sueño febril y oscuro de un ser reanimado, que seguramente fue obra de, como ella misma lo dijo, haber estado escuchando las pláticas de su esposo con el propio Lord Byron y otros más acerca de esta nueva corriente de pensamiento y cientificismo, o científico, en ese entonces básicamente era lo mismo, del galvanismo, es decir, que las fuerzas eléctricas, que las fuerzas galvánicas pudieran infundirse en el ser humano y fuera ello lo que lo moviera. Tras ese sueño, obviamente, ella inició a escribirlo como un proyecto de cuento corto, pero fue su propio esposo, el señor Shelley, el que la motivó, el que la empujó a ir más allá y a escribir y derramar en tinta todas aquellas cosas de las que su alma podía haber hablado. Y bueno, si bien contó con la protección de su esposo para esta primera edición, pues a su muerte obviamente le iban a sobrellevar las críticas, sobre todo porque después de su publicación fue criticada duramente y sobre todo también dividió a sus lectores, algo propio de los buenos libros de su tiempo y que ahora trascienden, pero ella se vio obligada a modificar de forma tardía su obra, y hay algunos aspectos importantes que cambian precisamente el significado de la novela. Tengo entendido que por ahí la muerte del propio Víctor Frankenstein cambia, de la primera a la tardía edición de 1836, de nuevo estará apareciendo por aquí en pantalla porque no recuerdo todas las fechas.
Y si no me equivoco también esa relación incestuosa entre el propio Víctor y su hermana prima, no recuerdo qué era, se cambió por una especie de hermana adoptiva, cosa que obviamente le quita esa característica del siglo decimonónico a la literatura gótica, como de hecho sí pasa por ejemplo en Cumbres Borrascosas, este es elemento pseudo incestuoso, por no decir incestuoso, y obviamente parece que hay una crítica mucho más dura y acérrima dentro de la primera edición que de la segunda. La segunda, por lo visto, tiene un tono más moralizante, más optimista respecto a el destino del hombre y de la ciencia, mientras que en esta primera edición, si no me equivoco, queda con una especie de incertidumbre, cosa que obviamente a mí me va a encantar, porque esa incertidumbre es parte de lo que hace que nosotros los lectores tengamos participación precisamente activa en la propia obra, que los autores nos inviten a su mundo y que nosotros seamos quienes lo completen, quienes lo discutamos, quienes lo digiramos. Y bueno, obviamente me quedé más con esta edición porque a pesar de que Austral tiene una traducción de la primera edición y de hecho en un formato más accesible, a ver, me equivoqué, no en un formato, es decir, un vocabulario más accesible, una traducción mucho más amena y amigable con el lector novel, pues a mí no me interesa ya tanto eso, sino precisamente el estudio introductorio que tiene, que si no me equivoco son más de 100 páginas, son como unas 136 páginas de pura introducción, que nos ponen en el contexto de la obra, y que de hecho al final, si no me equivoco, contiene, al final de esto, de este libro, la propia introducción que Mary Shelley dio para la edición de 1830 y algo. En ese prólogo, precisamente, en esa introducción, ella explica el origen de la obra, que fue lo que ya les comenté, a raíz de una competencia para ver quién creaba unos cuentos mejores, pues ella se había quedado sin ideas hasta que de repente tuvo ese sueño y se puso a escribirlo como proyecto de cuento corto, pero su esposo la animó y la obligó hasta cierto punto a sacar lo mejor de ella. Y nos dejó con este precioso y grandioso legado, que es el Frankenstein o el moderno Prometeo, una obra que va a comprender ciertos aspectos filosóficos, y así es como nace una historia que todavía hoy puede llegar a suscitar y requerir de interpretaciones fuertemente alternativas por la cualidad mítica, intangible e inalcanzable de un significado último de la novela. De hecho, eso fue lo que trataron de hacer a Mary Shelley al publicar su segunda edición, corregida. Y bueno, obviamente hay que comentar algo muy importante, y es que la primera edición, la primera vez que se publicó esto, fue el propio Percy B. Shelley, el esposo de Mary Shelley, el que se encargó de la publicación de la obra, y obviamente tuvo que ocultar el nombre de su esposa para que las críticas no le sobrevivieran a ella. No era tanto como para adquirirse el crédito, sino para poder publicarla. Después de todo, obviamente, había ciertos prejuicios contra las autoras, lo cual era un procedimiento habitual. Incluso algunos novelistas ocultaban su propio nombre hasta que de repente se hizo más aceptada la novela. La novela como tal, antes tenían un carácter más que nada de banalidad, de entretenimiento, y no se los tomaba en serio la novela, hasta que de repente Dickens y otros iniciaron a tomar fuertemente la novela como un componente cultural muy importante. Pero bueno, nada de aquellas cosas pudo augurar el éxito que convertiría a esta adolescente, que después se transformó en viuda, bueno, esta obra que le perteneció a esta adolescente, en un éxito y, mucho menos, en uno de los mitos de nuestra cultura popular, al igual que con Drácula. En este caso se trata del número 230 de la colección. Bastante bonito, tengo que admitirlo, el estilo de estas portadas de cátedra. Bueno, se puede notar que son de cátedra, y yo espero que me duren bastante tiempo, si no es que los termino rompiendo de tanto uso que les voy a dar a estas ediciones. Y bueno, si bien estoy leyendo el Fausto de Marlowe, aún lo estoy leyendo, me quedé por el tercer acto precisamente. Me quedé precisamente en el tercer acto, desde hace buen tiempo. Voy también a iniciar de una vez, o mejor dicho, para cuando ustedes estén viendo esto ya habré estado leyendo, el Frankenstein de Mary Shelley. ¿Por qué? Porque antes de Drácula. Sencillamente por ese componente en el que deconstruye el mito del creador divino y que augura tiempos difíciles que después el propio Nietzsche, Friedrich Nietzsche, filósofo alemán, se dedicaría a prevenir o alertar en su Así habló Zaratustra. O al menos esas son las conexiones que hago yo. Igual estoy maníaco, así que obviamente hago este tipo de cosas. Y como es costumbre, siempre voy a mostrar el libro que voy a estar leyendo. En este caso vamos a verlo por el inicio. Frankenstein o el moderno Prometeo, edición de Isabel Brudiel, a ver si se nota bien. Y aquí aparece la traducción de María Engracia Pujals. Se trata de una 20ª edición, es decir, una edición número 20, que fue precisamente impresa el año pasado, 2024. Y bueno, le debemos a estas personas el precioso diseño de cubierta. Aquí tiene un sello muy importante que es papel de fibra certificada. Si no me equivoco, el papel que se produce en España para esta clase de ediciones, tanto de Alianza como de Cátedra, y si no es que también creo que Alba,
blanquean su papel con oxígeno líquido en lugar de cloro, si no me equivoco, cosa que hace que permanezca un poco más blanco, o mejor dicho, más homogéneo el papel a lo largo del tiempo, y a pesar del tiempo, mejor dicho. Fue publicado por primera vez en el 96 la traducción de María Engracia Pujals. Si bien no es una actual, creo que se acerca mucho más, al igual que la traducción de Francisco Tomás Oliver, a ese estilo característico del siglo decimonónico. Y bueno, aquí hay una pequeña, a ver si se nota bien, si mi cámara puede enfocar, un pequeño retrato de Mary Shelley. Y aquí inicia precisamente esta preciosa introducción que se compone, vamos a ver hasta dónde está, sí, de al menos 100 páginas. Estamos hablando de que del total del libro, todo esto que se ve, son de pura introducción, es un estudio introductorio completo. Y de hecho aquí viene precisamente acerca de la edición, perdón, acerca de esta edición aquí viene precisamente acerca de la polémica de la edición de 1818 y la de 1831, perdón, me equivoqué, si es 1818. La primera publicada precisamente, y esta edición rescata esa traducción rescata esa edición al igual que Austral. Y bueno, aquí explican sus motivos acerca de lo cual eligen precisamente esta edición. Y si bien no es para desacreditar la segunda edición y la más popular que se encuentra traducida hoy en día, sí es un poco para reflexionar acerca de la importancia de elegir tus ediciones y de tratar de buscar e informarse acerca de los clásicos, cómo se componen. Por ejemplo, también el retrato de Dorian Gray fue censurado terriblemente en su primera edición. No sé cuántos censores tuvo, pero fue publicada, fue mutilada su obra. Y después, precisamente, creo que de su muerte, de la muerte de Oscar Wilde, pudo salir a la luz la edición completa, que rayaba en esos tintes eróticos, homosexuales, de los cuales, bueno, creo que es importante incluso reconocer la obra del autor, a pesar de que sea incómoda. Pero bueno, es cuestión de tratar de investigar e informarse acerca de estas ediciones. Y bueno, vemos que aquí incluye la bibliografía, la extensa bibliografía que de seguro consultó Isabel Bourdiel para poder informarse correctamente y hacer la introducción tan valiosa. Estamos hablando de que todo esto, ven, todo esto es la pura introducción. Aquí aparece, esto es las citas bibliográficas, y aquí ya inicia Frank es el buen moderno Prometeo. Incluso inician explicando el motivo del título de la novela y a qué se refiere, o probablemente a qué se refirió. Y bueno, aquí es muy importante. Miren, esto está curioso. Este es el grabado de la portada de la edición de 1831. No sé si se logra apreciar bien esa preciosa ilustración. Pero bueno, aquí ya inicia con un epígrafe que cita Al Paraíso Perdido, un libro del cual ya tengo una reseña, bello, precioso libro, y que esto inicia a marcar el tono de la novela. Algo muy importante, que de hecho en la edición de Alianza viene también esta precisa epígrafe, pero sin traducir. Es decir, viene como viene en el original, en inglés, en ese inglés tan antiguo. Y bueno, aquí viene la dedicatoria. Y aquí ya inicia el volumen 1. Recordemos que en ese entonces las novelas eran publicadas por volúmenes, no de forma íntegra. Algo contrario, por ejemplo, de lo que sucedió precisamente con Cumbres Borrascosas, que fue publicado en un solo tomo. Es decir, todo el libro apareció de una vez, cuando la tradición, o mejor dicho, la costumbre de las imprentas era publicar por volúmenes o por secciones los libros. Algo así también, si no me equivoco, pasó con Madame Bovary, que fue publicada en una revista, en una especie de revista. También con varias de las obras de Dickens, cosa que le permitía interactuar con el público e ir cambiando el rumbo de sus novelas, cosa que se nota demasiado en Oliver Twist y que no me gustó, pero bueno, eso es para otro video. Y bueno, si nos vamos hasta acá, hasta el final, vemos que termina en la página 353 y que inicia precisamente la novela alrededor de la 123. Si bien a muchos les molesta que Cátedra tenga precisamente un estilo visual, al menos dentro, es decir, una distribución de la letra, de los márgenes, del tamaño de la fuente muy estrecha, a mí precisamente eso me agrada porque los primeros libros que leí para iniciar con mi hábito de lectura tenían precisamente ese estilo, que tal vez en algún otro video se los muestre cuáles son los primeros libros que leí para pasar el rato. Y bueno, como decía, aquí aparece en el apéndice la introducción de la propia Mary Shelley en la edición de 1831. Aquí atrás viene precisamente el índice, el precioso índice, en el que nos muestran aquí qué contiene la introducción, sus subtítulos, Frankenstein o la identidad monstruosa, entre los elegidos,
Aquí no sé si esto está mal puesto, pero bueno. Historias de fantasmas, Génesis y el destino de Frankenstein y la identidad monstruosa acerca de la edición, la bibliografía usada. Y aquí está la distribución precisamente del volumen 1, que inicia precisamente con una carta, una serie de cartas y que ya después inicia como tal la novela. Y aparece la distribución en 3 volúmenes, cosa que es importante, porque por ejemplo en la edición de Alianza vienen por capítulos sin la distribución de los volúmenes, cosa que creo que fue lo que se hizo en la edición de 1831. Y bueno, aquí aparece también que tiene el apéndice o la introducción de Mary Shelley a la edición de 1831 de Frankenstein. Esta preciosa edición que obviamente yo recomiendo más a aquellos que estén más adentrados en el hábito de la lectura, pero que si quieren disfrutar de este gran clásico pueden hacerlo precisamente en Austral. Tiene una traducción muy accesible para aquellos que quieren iniciar con el hábito de la lectura y que quieren informarse o leer lo que de verdad planeaba este genio de su generación o de varias generaciones y que ha llegado a impactar nuestra cultura popular, aunque degeneradamente, lamentablemente, como siempre suele suceder en la época de la reproductibilidad técnica. En la época de la reproductibilidad técnica, el arte en su época de reproductibilidad técnica, algo de lo que tal vez hablé después, creo que es una alusión a un ensayo, pero aún no leo ensayos, solamente tengo unas breves ideas acerca de lo que va ese ensayo. Pero bueno, aquí está el Drácula de Bram Stoker, que ya después lo voy a abrir, y voy a estar leyendo el Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley junto con el Fausto de Marlowe. 2 obras que sin duda van a marcar un octubre de mucho terror, aunque no tanto como lo ha sucedido en mi vida real, sinceramente. Porque últimamente las desgracias golpean a la puerta de mi casa. Y ya no es que simplemente toquen, simplemente entran como un asaltante y arrasan todo a su paso. Digo, no es normal que tu mamá haya desarrollado un meningioma por más de 10 años y que de repente la veas iniciar a convulsionar. Aunque si bien antes yo renegaba de mi insomnio, pues agradecí a partir de entonces haber tenido ese insomnio porque me pudo permitir auxiliarla y rescatarla. Literalmente la muerte parecía haberla besado, su rostro estaba macilento. Solamente para que en unos días, si bien pudimos reunir el dinero para operarla, pues no se ha puesto aún después de un mes de la operación. Estamos hablando de que yo estoy hablando del 20, creo que hace un mes que lo operaron ya. Y precisamente hace como 2 semanas, inicios de octubre. Ahora resulta que mi papá también estuvo al borde de la muerte. También vi su rostro macilento, pero al menos no con ese tinte azul que caracteriza a los que ya se quieren despedir de este mundo. Y bueno, es curioso como un hombre al que has visto durante toda tu vida ser fuerte, sostener el mundo como un atlas, se cae y no es algo épico, es algo trágico. Verlo así ante tus ojos es distinto, te cambia, te derrumba por dentro. Mejor dicho, mata algo dentro de ti o amenaza con matar algo dentro de ti que ni siquiera sabías que tenías. Y bueno, haber tenido yo que con mi condición de autismo, agorafobia, ansiedad, temblores nocturnos y insomnio, batallar bastante con los trámites que le tuve que hacer, pues ciertamente he experimentado horrores en estos últimos meses y más en este mes. Horrores que ya me hacen pensar que cualquier libro de terror, de literatura, ya sea Lovecraft, Poe o alguno de estos íconos, palidezcan a lo que de verdad significa el horror de estar consciente. El terrible accidente que es haber desarrollado una conciencia, una razón. Porque sinceramente no hay nada más aterrador que precisamente darse cuenta de lo terriblemente libre que puede ser uno y de la indiferencia que el mundo te profesa ante ti. Estos libros sinceramente son de terror tal vez, pero el verdadero horror está en la vida, está en la conciencia misma, en la existencia. Y tal vez de eso, precisamente, vaya el horror auténtico y de lo que deberíamos iniciar a temer. Porque cada vez que uno inicia a conocer la muerte, no es a través de uno, sino a través de los otros, de aquellos que están más cerca de uno. Y lo he estado experimentando en estos últimos meses y ha sido sinceramente agotador, cuanto menos. Agotador sería un eufemismo, de hecho. Es francamente aterrador.
haber estado experimentando tantas cosas, tantos estímulos, que para mi autismo, bueno, estoy dentro del espectro que antes se catalogaba como síndrome de Asperger, pero bueno, ya saben cómo cambian los manuales de psicología. Y bueno, haber estado moviéndome tanto en estos meses y todavía, después de grabar este video, tengo que prepararme para poder ir con mi padre, que está internado en un hospital en estos momentos en los que grabo el video. Precisamente es hoy, porque estoy grabando muy de madrugada, estoy grabando eso de la 1, básicamente estoy grabando a la 1. Pues precisamente hoy se supone que lo intervienen en su corazón, algo que creo que tiene que ver mucho con Drácula, o tal vez con Frankenstein. Van a tratar de reanimar esa parte de su corazón con un cateterismo, un stent que tenía entendido gracias a la cultura popular en forma de series televisivas que importamos desde Estados Unidos y de otras partes del mundo, que el stent era algo relativamente riesgoso, pero somos tercer mundo, ¿qué esperamos? Es algo bastante más común de lo que parece, me afirmaron los doctores. Tengo que viajar 3 horas para poder ir a verlo, en medio de un bullicio grande, tumultuoso, aterrador, apabullante para mis sentidos. Yo leo más que nada para poder enfocar mis sentidos. Es una forma no de escapismo, sino de precisamente de realismo, de ayudarme a enfocarme en lo real. Leo y no gasto mis fuerzas, sino que se mantienen e incluso con cierta disposición me ayudan a aumentar mis fuerzas. Pero últimamente no tengo ni siquiera la fuerza para poder leer. Todas estas situaciones me han drenado por completo. Ver a tu madre así de mal, ver a tu madre así de enferma, una enfermedad de riesgo, sinceramente. No sé qué es más asombroso, haberla visto tan mal o haberla visto ya bien. Y no sé todavía qué es más aterrador, si el ser consciente de que de no haber llevado a mi padre al hospital del bienestar, de aquí de los programas del bienestar, le hubiera costado la vida, con solo llevarlo tal vez media hora más tarde, o el hecho de que ahora sé que lo van a operar para que esté bien, pero es apabullante aún tener buenas noticias. Mi condición creo que no me permite aceptar ni siquiera lo bonito o lo bueno, solamente el cambio, el terrible cambio. Y esto inició desde hace tiempo, desde mis 15 años que soy consciente de este vértigo, que es el mirar hacia la libertad misma, hacia el mundo mismo y que te mire de forma indiferente, o de que de plano no te mire porque no hay nada que te mire a ti. Yo sé que me estoy poniendo muy filosófico y tal vez deprimente con esto, pero esto es parte de lo cual me inspiró a sacar este canal, era para compartir esto, estos pensamientos, estos temores, también estos entusiasmos que tengo, obviamente, como lo fue la insoportable levedad de ser, los libros de Duna, que fue con el que inicié el canal, una saga de libros que sinceramente es asombrosa, mucho más si se lee en su idioma original, creo, no me falta leerlos en español, pero esas cosas no son novelas, esas cosas son tratados de filosofía en forma de novela, filosofía política, filosofía social, de antropología. Y a pesar de haber estado ya en psicoterapia y estar tratándome con medicamentos para controlar mi forma de dormir, pues aún no lo logro hacer bien. El sueño es como una muerte y creo que yo ya no le tengo miedo a la muerte, tal vez sí, porque no sueño, no muero cada día. Solo puedo estar despierto, consciente. Y estar consciente, como dije, parece ser el peor error de la naturaleza o el terrible castigo que Dios nos impuso. O bueno, como dice Kierkegaard, tal vez eso es parte de lo asombroso de la vida. Como dije a Camus, es nuestro deber revelarnos. Y como tal vez proponga Nietzsche, si es que lo llevo a leer, tenemos que llegar a superarlo. Pero antes de superarlo tengo que reconocerlo y por eso leo, para tratar de reconocerlo. También escribo obviamente en mi diario. No es un diario, es más que nada un registro de mis pensamientos. Cuando se me ocurren, si fuera un diario, escribiría a diario y no a diario tengo algo de lo que escribir. Pero ahí siempre escribo acerca de lo que se me viene a la mente. Y bueno, espero que esas lecturas precisamente me ayuden a desarrollar
o mejor dicho, a atenuar estos temores que yo he desarrollado a lo largo del tiempo por distintas causas. Tanto por múltiples mudanzas, como por el hecho de que todo mi desarrollo, incluso hasta la adolescencia, a la adolescencia tardía, porque estoy experimentando por lo visto una adolescencia tardía, pues se ha caracterizado por una serie de enfermedades, cuasi tragedias, que parecen ser delicadas, pero soy demasiado débil como para que estos pequeños cambios, estos influjos pasen desapercibidos para mí. De hecho, quisiera poder leer más a Lovecraft. Lovecraft me ayudó mucho a entender mucho de mi temor acerca de la idea de Dios. Kierkegaard me ayudó a aceptarla. Albert Camus me disuadió de no cometer ese terrible acto. Bueno, no terrible, tal vez valiente, porque yo pienso que cualquiera que lo haga es bastante valiente. No es cobarde en definitiva. El acto de, recurriendo a eufemismos, de suscribirse de la vida, de la automorición. Muchas veces me lo he planteado desde mis 15 años, ahora tengo 23, pero ya no lo tengo en mente. Albert Camus me disuadió, mejor dicho, me dio el... No sé si me infundió la cobardía como para no hacerlo, o el coraje como para intentar simplemente existir. También por eso quiero leer a Nietzsche, Schopenhauer. Necesito de ciertos libros de terapia. De hecho, incluso este es el que me recomendó mi psicóloga, pero que aún no he leído porque creo que se relaciona con las vías del pensamiento estoico en su praxis más que nada. También del nihilismo de Nietzsche, de Friedrich Nietzsche, más que nada el concepto del superhombre, creo, si no me equivoco. Y obviamente alguna de la configuración de Schopenhauer acerca del mundo, de cómo se puede representar al mundo, o cómo podemos cambiar nuestra percepción del mundo. También algunas cuestiones de Ludwig Wittgenstein, que el lenguaje puede modificar nuestra percepción del mundo. Ese libro recurre mucho a eso, parece. Por eso quiero primero leer esos libros y después adentrarme de lleno en este libro. Más que nada para tener otra fundamentación, aparte de estos consejos, que simplemente son útiles, pero que no me termino de creer. Por ejemplo, por más pocho que sea, el libro de los 4 acuerdos me ayudó mucho. Tal vez porque mi cerebro no quiso que la energía que gasté en ese libro fuera en vano, porque ciertamente es un libro basura. Pero los 4 consejos que aparecen ahí me han ayudado bastante. Y creo que por eso quiero recurrir a la literatura, a las novelas, a los libros de filosofía. Porque la filosofía es psicología, y la psicología nace de la filosofía. Y las novelas nos ayudan a entender mucho mejor. Son las fábulas de la modernidad y de la posmodernidad a veces. Son largas, a veces pretenciosas en su estilo, pero las considero útiles. Después de leer, por ejemplo, Madame Bovary, uno puede llegar a pensar que ciertamente este mundo está configurado de una forma en la que le impide a uno siquiera la posibilidad de pensar, de alcanzar esa felicidad que nos reclama nuestro interior. Pero que no es así. Mark Fisher creo que lo llama el realismo capitalista, en ese entonces llevaba bovarismo. Pero si lo superáramos, si superáramos ese bovarismo, por eso quiero leer a Nietzsche. Y bueno, ¿qué es esto de que ahora el hombre se forme a su propia imagen, que es su semejanza? Cuando su propia semejanza es horrible. Por eso que he querido recurrir a estos dos libros, Drácula y Bram Stoker, porque no son de terror, no son íconos. Bueno, sí son íconos del terror, pero que degeneraron por nuestra cultura en aspectos caricaturescos, pero que en realidad nos hablan acerca de lo terrible que es la condición humana en su expresión más pura, y tal vez no tanto de forma tan explícita como en Cumbres Borrascosas. Cumbres Borrascosas sí aparece de una forma bastante más cruda, agradable para mí, porque me gusta esa brutal honestidad. Aquí obviamente se lleva un nivel superlativo para tratar de explorar esa naturaleza. En Cumbres Borrascosas tú puedes perfectamente pensar que no son personajes, que son gente real, que es un testimonio vivo. Que tal vez raya en lo caricaturesco también, pero depende de la experiencia de uno. Mi vida me ha llevado a pensar que esa clase de personas existen, porque yo he visto esa clase de personas, como las que aparecen en Cumbres Borrascosas.
Y bueno, quién sabe, tal vez me encuentre reflejado a través de los pensamientos de los autores. Y así tal vez identificarlo y poder por fin superarlo. Pero bueno, después de todo, esas son palabras de un lector maníaco. Yo espero que hayan podido disfrutar de este pequeño unboxing y que tomen en cuenta tal vez, por ejemplo, el Frankenstein de Mary Shelley. Les recuerdo, pero yo estoy promocionando sin paga la edición de Austral, es mucho más accesible para los lectores que no están acostumbrados a leer tanto y que de seguro puede llegar a interesarles. Espero que les llegue a interesar con este video. Me compró Frankenstein más que nada para comprender un aspecto de mi naturaleza humana que me hace pensar que soy como un robot, porque toda la gente me ha dicho que soy como una máquina, como un robot. Y si en realidad son ellos los que me han hecho un robot, me han hecho pensar que soy un robot. Y si en realidad el hombre no se puede formar tanto a sí mismo, sino que está limitado. Algo así le sucedió al pobre monstruo que no tiene nombre. Frankenstein no es el monstruo, bueno, sí es el monstruo, el doctor es el monstruo. Pero ese ser que creó no es un monstruo. Es el alma humana, en su encarnación más pura, límpida, pueril incluso. Y el doctor Victor es nuestra peor versión, es como el Jekyll y Hyde, pero al final no había Hyde, solamente Jekyll. Y bueno, esta dualidad me interesa bastante, porque después de todo no existe una dualidad, solamente una unicidad, una unicidad del hombre. Pero bueno, esas son palabras, como dije, de un lector maníaco, y espero que les haya interesado. Espero que no los haya desanimado tanto, sino que puedan darle una oportunidad a estos libros y tal vez al Fasto de Marlowe, que va a ser el único libro que vaya a reseñar este mes, sin duda alguna. Y bueno, recuerden, porque yo jamás viví para leer. Después de todo, yo leo para vivir y espero que ustedes también.